días, compañero. Estamos haciendo una investigación sobre el derecho mayor en las comunidades indígenas. Queremos hacerle unas preguntas para usted. ¿Qué es la ley natural, la ley de origen y el derecho mayor? ¿Y cómo el derecho mayor se aprende en las comunidades indígenas? ¿Y quiénes en las comunidades indígenas saben el derecho mayor? Buenos días, ¿no? Pues mi nombre es Vladimir Belalcázar, soy comunero del resguardo de Males, del gran pueblo de Los Pastos. He tenido la posibilidad de ser gobernador del Cabildo Indígena Universitario, ocupando también diferentes cargos. Actualmente pues estamos trabajando en la recuperación del territorio, en el territorio de aquí de Males. Para referirnos específicamente a las preguntas como tal, me parecería correcto diferenciar tres conceptos claves, ¿no? Que es la ley natural, la ley de origen y el derecho mayor. Conceptos que de pronto a veces se confunden, se mezclan y hay diversidad de cuestiones, de conceptos igualmente que se pueden dar en cuanto a estos términos, ¿no? Me gusta empezar siempre por la explicación, digamos así, desde el concepto, desde lo que hemos aprendido en cuanto a la ley natural, definiendo a la ley natural como algo que está por fuera de nosotros. Pues también cabe anotar que en mis estudios, pues soy estudiante de Derecho, hemos investigado, hemos profundizado en el estudio de este concepto, ¿no? Ya que la ley natural como tal es un concepto amplio, es un concepto que está dentro de la naturaleza mismo. Un ejemplo de eso, digamos, es la diferencia entre el día y la noche, espacios diferentes. Digamos que el día se ha establecido, se entiende espiritualmente que es para nosotros las personas, para que trabajemos, para que intercambiemos, para que minguemos. En cambio la noche se estableció para descansar, y en ese descanso también pues se establece el trabajo, digámoslo así, que hacen los espíritus, el tiempo para los duendes, el tiempo para la malora, el tiempo para estos seres de protección que protegen y sanan y siembran el territorio. En la noche también debe entenderse ese punto, ¿no? También el concepto como ley natural es, digamos, que los límites que nos establecen, que hasta dónde podemos visitar un río, hasta qué horas, por dónde debemos cruzar, por dónde no. Digamos que donde aparece el cuecho o el arco iris, como también lo conocemos, digamos que a veces nos aparecen enfermedades que la medicina occidental lo desconoce, pero se pueden sanar perfectamente, o se entenderían de otra forma su forma de sanación si al momento si entendiéramos este concepto de ley natural. Básicamente eso sería como una explicación que podríamos dar sobre la ley natural. En cuanto ahora sí a la ley de origen, la ley de origen pues básicamente parte de la mitología de nuestro municipio, en este caso en nuestro resguardo. Es como de dónde nacimos, de dónde estamos, porque se entiende pues desde un punto de vista alejándonos totalmente de los conceptos religiosos católicos principalmente, que nos presentan que es otro mito igualmente, que es lo de Adán y Eva, ¿no? Esos mitos de creacionistas. Por ejemplo, acá nosotros también tenemos nuestros mitos creacionistas, que es por ejemplo nuestra mamá Francisca Chapuel, que vino de un monte de hace mucho tiempo y con comuneros, y vinieron acá, y es un cuento bien bonito. Pues no creo que sea el espacio precisamente para comentarlo, pero se establecen que por qué vino hasta acá. Por ejemplo, algo que me parece rescatable de este mito es que por ley establecieron que donde cante un gallo, ahí va a ser donde se vaya a fundar este pueblito, este resguardo. Entonces vinieron y efectivamente, o sea, cantó el gallo acá y aquí se tuvo que hacer. Y pues su clima es frío, y a mucha gente en sus inicios no le gustó, no le pareció. Pero vemos como la misma ley de origen nos ubicó acá, en este espacio, en ese tiempo, para que nosotros lo podamos habitar. Y asimismo nosotros podamos velar por esos espíritus, por esos espíritus originarios que nos ubicaron acá. Pues básicamente ese sería el concepto como ley de origen. Ahora sí, digamos, entendiéndolo como el derecho mayor, es ya como ese tipo de, digamos, entre comillas, institucionalización que se le quiso dar con referente al Estado. Porque nosotros como comunidades partimos de nuestros usos y costumbres, de nuestras creencias, de nuestras prácticas culturales, las cuales se han ido arraigando, y creamos nuestras formas de hábito, nuestras formas de castigo o de sanación, nuestras formas de trabajo en las mingas de pensamiento, en las mingas de trabajo, nuestras formas de elegir a nuestros representantes, nuestras formas de comunicarnos entre la comunidad.
Esto el gobierno pues hace, digamos, básicamente en la Constitución del 91 se quiso constitucionalizar, que si bien pues se reconocieron varios derechos a través de la Constitución, varios artículos, varias leyes, también debe entenderse como el derecho mayor, el derecho que nos rige a nosotros, la posibilidad por ejemplo, que se está practicando precisamente en este resguardo, es la posibilidad de nosotros mismos castigar o practicar la sanación hacia las personas que han cometido algún tipo de delito, no permitir que se juzgue por la ley ordinaria, sino que esos tipos de juzgamientos se rigen bajo el derecho mayor, nuestra costumbre, nuestros mayores, y básicamente también, como ya lo había mencionado, es nuestra forma de organización de la elección de nuestro gobernador, la elección de sus ayudantes, alguaciles, la elección de los regidores, básicamente. Entonces, es un concepto amplio y podemos recibir muchos conceptos de este punto como tal de derecho mayor, pero básicamente es como pues tratando de dar un resumen, es la forma de organización que se da desde nuestras autoridades, de nuestra comunidad, de nuestra minga, desde nuestro territorio, desde nuestra espiritualidad, que si bien, por decirlo así también, parte está institucionalizada con las leyes, con los artículos de la Constitución que rigen nuestro país y nuestro resguardo, y parte, pues la parte, como ya lo habíamos mencionado, pues es algo de los usos y costumbres propios de nuestra región, básicamente. Siguiendo, ¿cómo en su comunidad se piensa que se puede aprender sobre el derecho mayor? ¿Cómo se puede aprender? Básicamente, como concepto propio y según la experiencia que hemos tenido, es practicando nuestros usos y costumbres. Yo creo que los usos y costumbres es básico, o sea, la parte fundamental. Nosotros como comunidades indígenas y como miembros jóvenes que hemos venido y que hemos tenido la posibilidad de visitar la academia y ahora volver al territorio, es la práctica de usos y costumbres. ¿A qué me refiero con la práctica de usos y costumbres? Es retomar al mito, es retomar al cuento, es retomar a la palabra, a la oralidad de los mayores, escuchar a nuestros mayores alrededor de la tulpa, escuchar a nuestros mayores en el trabajo, escuchar a nuestros mayores en la minga, en las mingas que se trabajan en la comunidad, en las mingas de pensamiento, en la visita del territorio, visitar nuestro territorio, que es muy grande, el territorio de Males, recorrerlo, sentirlo, palparlo, visitar nuestras cascadas, nuestros sitios sagrados, y básicamente pues recibir esta enseñanza de nuestros adultos mayores y transmitirlo, recibirlo nosotros y transmitirlo a las nuevas generaciones. Ese sería el concepto que hemos aprendido de cómo podríamos aprender. Claro, está muy bien. ¿Y cómo podríamos decir quiénes son las personas que saben el derecho mayor de nuestra comunidad? En nuestra comunidad principalmente me referiría no tampoco a ese entorno antropocéntrico que decimos que una persona, o como nos han enseñado, o en un libro o en una forma determinada yo puedo aprender. Como ya lo había mencionado, es que todo se relaciona, es visitando el territorio. En ese mismo territorio es mágicamente esto, pues, por misma orden de la espiritualidad que nosotros manejamos como comunidades indígenas, nos van dirigiendo hacia personas, pues una forma de manifestarse es a través de personas, los mayores básicamente, que no precisamente las personas, nuestras autoridades, sino personas que están en el campo, que están en las veredas, que están en los territorios, que todos los días están en contacto con la madre tierra, y a veces son experiencias pequeñas pero bien enriquecedoras, porque pues ellos han estado sintiendo el territorio hace mucho tiempo y ellos recibieron en su momento la transmisión de lo que es de ese aprendizaje como tal, del derecho mayor, de la ley de origen y la ley natural. Muchas gracias, compañero Vladimir, agradeciéndole por su entrevista. Hasta la próxima. Listo.